Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más, un fragmento más, un espacio, un instante de su podcast querido, El Aquelarre. Como todas las veces, me encuentro acompañado de mi ya querido Padawan, mi aprendiz, mi amigo Alejandro Dinamita Café. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? ¿Qué tal? Me encuentro bien. Una vez más contento de estar aquí contigo grabando y pues también a gusto, ¿no? De estar aquí en este nuevo episodio, amigo. Ya, segundo episodio de la segunda temporada, así es. Entonces, hoy solo estamos tú y yo. Esta vez vamos a tener una discusión de pareja acerca de un tema muy, muy interesante que está muy de moda porque pues hay ahora ya más adultos jóvenes que viejos. Y así es. Todavía no hay suficientes jóvenes conscientes para entender lo que les espera en esta etapa de la vida. Porque, ¿tú cuántos años tienes, Alejandro? Yo, amigo, pues recientemente, no hace mucho, cumplí 25 años, amigo. ¿Ya el cuartito de siglo? Ya el cuartito de siglo. Fíjate. Me gustaría vivir otros 3 cuartitos más. Tú sí eres de los que quiere... ¿Tú sí quieres vivir el siglo? Sí, amigo. Quiero ser un monje Shaolin o algo así. O sea, tú sí quieres ver el cambio de siglo. Sí, sí, o sea, desde que descubrí que había cambiado el siglo pasado, dije, sí me gustaría alcanzar el otro. Está medio complicado, pero pues... Pues es que ya nos tocó el cambio de milenio. Ahora tú quieres por lo menos quedarte con ver qué pasa del otro lado del siglo. Pues sí, yo tengo 30 y entonces ambos nos encontramos en una etapa terrorífica, una etapa sinuosa, así es, amigo, fantasmagórica, nebulosa. Ya que pasamos por estas fechas, ¿no? Del Día de Muertos y todo esto, que pues allá en Gringolandia, ¿no? El Halloween. Aquí, así es. Pues aquí vamos a hablar de una cosa también terrorífica, porque nadie te dice, en realidad sí, nadie nos dice qué chingados pasa con esto del ser un adulto. Entonces, capítulo número 25, un momentito de terror, hablemos de ser adultos. Chan, 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 chan. Ese va para Paquito, el diseñador, ya va a estar diseñando algo terrorífico, porque todos somos de la edad, entonces nos está garchando, dirían los argentinos, la adultez, porque, pues sí es cierto, creo que en algunos puntos no hay como, nunca ha habido como una claridad de qué significa el ser adulto, porque, de acuerdo a cada generación, el ser adulto se vive de manera muy diferente. Así es, amigo, y también otro punto es que, además de la generación, también tiene que ver, pues, el contexto histórico. ¿Qué más, amigo? Pues hasta la cultura. El contexto histórico, la cultura, creo yo que incluso el estatus económico también sí puede ser. Pues tal vez a veces incluso hasta nuestro color de piel podría entrar dentro de cómo se vive la adultez. Creo que sí, amigo. Por ejemplo, cuando uno piensa o se comienza a pensar como adulto, ya se empieza a imaginar viviendo solo, trabajando. Casado y hijos. Casado, no. Bueno, fíjate, o sea, ese es ahí, más allá. Ajá, no, fíjate, ese sería debatible. Creo que ese era como para la generación anterior, para la generación X, o para los boomers. Así es, amigo. Más o menos para tus papás como mis papás, más o menos. Bueno, sí, creo que sí, ¿no?
Sí, porque que creo que por eso salen mucho los memes en donde dice, yo a tu edad ya tenía carro, casa, 2.5 hijos y una o dos hipotecas. Sí, no me... Entonces, ese creo yo que tiene que ver un poco más para los Para boomers, otra, ¿no? para aquellos que están entre, pues ya los 60, entre los 50, 60 años más o menos. Ese era como un punto, ajá, ¿no? así como un punto importante. Además, tenemos que tener en cuenta que si nos observamos de manera así muy peculiar en nuestra historia, nuestra línea de tiempo de la historia de México, pues en ese momento estaba el boom económico en México. Para los curiosos de la historia le llamaban el milagro mexicano. Sí, Así cierto. es, en donde ahí se replanteó la estabilidad social, la seguridad social, lo de las pensiones y demás, que para ti, para mí, Valedor, es un sueño hermoso. Ya, sí, ¿no? Ajá, Un sueño que se convirtió en pesadilla, amigo. Bueno, así es. más o menos, depende de cómo lo veamos, ¿no? Pues Pero es que, imagínate el pensar que cuando yo ya me jubile, ya lo único que... es porque ese también tendrá que ser un tema para más adelante, pero es como, cuando me jubile yo lo que quiero hacer es conocer el mundo, voy a sí, viajar. ¿no? Y ahora para ti, para mí es como de más nos vale ahorrar lo suficiente, porque a veces ni para viajar en metro nos va a alcanzar. Sí, me parece un chingo el tema de las afores, ¿no? Y de todo esto de Así los es. planes de... ¿Cómo se llama? Planes de retiro. Ándale, exacto. Sí, que es que son esas cosas que antes pues realmente Pero- no se hablaban. Pero, por ejemplo, son temas que yo podría decir de adulto. No lo sé, pero que nadie habla, ¿no? Es como yo te iba a decir, ¿no? Esto de la adultez es como también social porque muchas, como decías, ¿no? Antes se tenía la idea de que el adulto era cuando ya te independizabas, cuando ya te casabas, cuando ya tenías hijos. Que ya eras un don, ya tenías ya eres un bigote. don. Exacto, amigo. Yo sería medio adulto, ¿no? Porque ahí me crece de cantinflas, De ¿no? cantinflora, sí. Pero justo es esta parte del ser adulto, pero como tú dices, no hay nadie que nos diga. Y también creo que como sociedad no nos van preparando para ser adultos. Sí, a mí ya me dicen ¿No? señor nieto y el señor nieto es mi papá. Oh, oh. Amigo, a mí también me dicen señor y siento feo. Digo, ¿qué tanto me he demacrado en estos años? En este último año, yo creo, amigo, porque hace un año, bueno, antes de la pandemia, no me decían señor, Todavía era te joven. decían joven. Todavía era joven y ahorita ya soy señor. Ya, no. O don. Bueno, me hablan de usted. No, don, no. Aparte ¿De- siento que don es de ya mucho respeto para mí. Híjole, me siento ya tranquilo porque a mí de repente sí me dicen don. ¿Don? Así No, es. pero yo siento que el don es ya un señor chido, Otra. ¿no? Ok. Pero justo te digo, creo que no nos preparan para esta parte del ser adulto, ¿no? Para nada. Y mucho para esta cuestión del trabajo, porque mucho de lo que se habla en la adultez es pues esta responsabilidad de Así ya. pues mantenerte aunque sea a ti mismo, ¿no? Sí, Que ya. muchas veces yo escucho o veo, es que justo el tema del terror, porque he hablado con Paquito, o pues si ustedes que han visto sus redes y lo llegan a ver en Facebook, ¿no? Yo ahí invitando a la gente a que stalkee al Paquito. Pero sube muchas cosas como cuestión de como económicas, ¿no? Sí, ¿no? De la cuestión De- Ay, tiene unos buenos memes, Sí, ¿eh? sí. Sí. Había visto uno, híjole, es que tiene varios, pero sí en general Ajá. es como el de yo lo que necesito no es buena salud, es una buena transferencia Sí, ¿no? de dinero. O si no es esa, ay, se me fue esta cuestión. Cuando alguien se muere y te deja algo, ¿cómo? ¿Hay una herencia? Una herencia, cosas así. O sea, solo cambia el concepto. Pero este tema ya se volvió los memes de Paquito, amigo. Pero hoy vamos a hablar del adulto. Pero el punto es que te digo que justo nadie nos prepara. Y una parte por la que a mí me gustaba hablar de este tema es justo de esta cuestión de que creo que esta etapa a lo mejor en algunos libros lo hablan como la adultez emergente que va de los 18 a los 28 años. Que es esta como, pues sí, forma en la que uno se va haciendo adulto. Ok. Digo, nadie nos habla de eso, ¿no? Y yo hablando con personas ¿Sentiste ese malestar? sentí este malestar de que de repente hay muchas cuestiones como de qué voy a hacer ahora que sea un adulto, en dónde voy a trabajar, cómo voy a conseguir independizarme. Creo que esto de la independencia es y más ahora creo que por la pandemia, el hecho de vivir con nuestras familias casi las 24/7, Ya nos acabó ya a llegó un todos. punto donde sí, ya es como, no, sí necesito pues independizarme, ¿no? ya necesito ser un adulto. Ya empecé a ver las manías que tienen y ya me empezó a doler. Así es, amigo. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué idea o qué concepto tú tienes del ser adulto? ¿Cómo sabrías tú? ¿O cómo te diste cuenta, no? Tienes 30 años, dices que ya te dicen señor, a veces don. Sí. Pero, ¿qué concepto tú tienes de que digas, esto es como, o esto es algo que debería saber? O así me di cuenta que ya empezaba a ser un adulto. Pues es que yo digo que empezó a ser,
desde el momento en el que empecé a necesitar trabajar y estudiar. Ok. Porque llegó un punto en el que, pues, o sea, mis papás me ayudaron. Mi papá siempre ha sido el proveedor principal. Ya no podía darnos a lo mejor tanto dinero como antaño. Y entonces fue el de, no, pues mi hermano y yo fuimos como de valedor, tenemos que buscar un trabajo, pues para amortiguar más la carga y también como, no como, sino también para ayudar un poco más a mi papá. Y ahí fue que empezamos a buscar trabajo. Y al final del día, pues ya eran menos cosas, o sea, sí había, o sea, hacía cosas en casa, lo que me tocaba hacer, pero pues ya no tenía que pedirles dinero, no me veía tan sujeto a lo que mis papás me podían dar para yo hacer, moverme o comprarme de lo que yo quisiera o quizás hasta necesitar. Creo que eso es ahí donde ya entendí que ya era más adulto que otra cosa, porque yo ya necesitaba esta parte de el dinero para la escuela, que era realmente el punto. Ya en la siguiente etapa yo la pensaría, pues cuando ya me moví a vivir aparte, ¿no? Y la última que es ya, pues el vivir ya con mi pareja, en donde pues ya éramos nosotros dos solitos contra el mundo, porque pues sí, ya no estaban mis papás, donde ya tenía yo que lavar mis calzones, valedor. Esta vez ahora sí ya yo los tenía que lavar, porque antes como quiera de repente es como de, oye, jefecita, ¿no me tira un paro? Sí, ¿no? Échame una lavadita porque ya no hay y no me va a dar tiempo. Sí, y además, pues era el trabajar y estudiar, porque me iba desde las 6 de la mañana, que salía de casa de mis papás, hasta las 10:30 que llegaba a casa de mis papás, porque tenía que ir de la casa de mis papás al trabajo, del trabajo a la escuela y de la escuela de retache. Ahí fue donde sí, ya era como de, tenía que hacerlo. Y los fines de semana eran sábado, jetearme, porque realmente estaba muy cansado. Y el domingo tener que hacer entre la tarea y unas cosillas de la casa. No más, yo que no puedo con mi existencia de ir a la escuela. Pero justo creo que ahorita que lo mencionabas, creo que yo también tengo como una idea similar, ¿no? Por eso a veces cuando de repente hay gente que pues obviamente no soy un señor, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo. Señor Daniel. Señor Alejandro. Exacto. Creo que a veces esta cuestión de las que tú hablas, a veces creo que es lo que da miedo de la adultez, de la que nadie te habla. De esta cuestión donde, ¿qué voy a hacer, no? Para independizarme, tío, en un futuro. Esta cuestión de conseguir pareja, ¿no? Ah, sí, también. De irse, de las amistades, todo esto que implica a lo mejor el ser adulto, ¿no? Y yo pensaba, mientras decías todo esto, que había cuestiones a lo mejor o gente que hace, que no necesariamente es un adulto, ¿no? Creo que el ser adulto, no sé, amigo, pero es de acciones. Ahorita que lo estabas hablando me vino a la mente que creo que un adulto es cuando te empiezas a hacer cargo de ti mismo. Yo pensaría que así ya podría ser un adulto. Ya no eres un niño. Ya no eres alguien que necesita o depende de las demás personas. ¿De la opinión? Uh-huh. De alguna manera, sí. Porque recuerdo que una vez alguien hablaba del amar, no como niño, sino como adulto, ¿no? Ok. Y entonces me vino esta cuestión de por ejemplo, el amar como niño es mucho de que esté ahí, ¿no? De todo el tiempo, tu papá, tu mamá. Y el ser adulto es que no. Tú eres un ser independiente a mí. Fíjate. Entonces, ahorita que decías eso, decía, no, creo que parte para mí de ser adulto es como cuestiones donde la edad que tengas, podría ser que ya empiezas a ser adulto cuando te empiezas a lavar tus propias cosas, ¿no? Que a veces se alarga demasiado, sí. Pero creo que esas son partes en las que te podrías, o los jóvenes adultos, ¿no? Que nos están escuchando, adultos emergentes, ¿no? Que están entre los 20 pues en los 20. De los 18 a los 30. Es que, por ejemplo, digo, es algo de lo que nadie habla, ¿no? Y yo conozco mucha gente que no se lava su ropa, no sabe cocinar. Que todavía sigue usando truzas porque él quiere usar boxers, pero su mamá le sigue comprando truzas. Ese es un buen parámetro para entender, ¿no? No recuerdo dónde vi que todavía se los cosiera, ¿no? Con su nombre. Sí, para que no se me vayan a Chale, eso está cabrón. Porque sí conozco gente adulta ya de 40. Y a eso les dicen joven, ¿no? Imagínate. Pero pues eso es una realidad. O sea, aquí en México la idea de la independencia para con los hijos está muy, muy peculiar. O sea, de repente se da mucho esta parte en donde es un terreno grandote, en donde viven mucha parte de la familia y aunque yo a lo mejor yo tenga mi departamentito arriba, pues finalmente sigo muy en contacto con mi familia de origen. Lo que llevaría a un concepto muy particular. Así ¿Cuál es, amigo. es?
Pues sí, dentro acá de nuestras investigaciones, ¿no? Que hacemos. Ah, la baraja, ajá. Te digo, esta parte de la adultez emergente, ¿no? Esto de los que estudiaron todo esto del desarrollo humano, propusieron un término que se llama recentramiento, amigo. ¿Qué? Así es, amigo. Yo de repente lo digo mal, ¿no? Pero es recentramiento. Recentramiento. Así es. Y lo usaron para denominar el proceso que fundamenta el cambio a una identidad adulta, amigo. Ay, perro, yo tengo otra definición. A ver, amigo, échatela. Según lo que yo investigué, de acuerdo a Tanner 2006 y Papalia 2010, ay, güey, estamos hoy muy de referencias. El recentramiento es un proceso de 3 etapas donde el poder, la responsabilidad y la toma de decisiones pasa gradualmente de la familia de origen, es decir, mis papás, Mira. al adulto temprano independiente, es decir, a mí. Entonces es el hecho de que Ya no pido permiso. ya es mi responsabilidad. Es que siempre somos responsables, ¿no? Pero justo ya es No, pues ya es ahora sí, ya tomo más conciencia de conciencia, fuerza, poder y dirección hacia lo que yo necesito. Creo que sí, esto que dices es como, bueno, me da más claridad, ¿no? Porque dentro de este concepto, pues se propone que hay 3 etapas, ¿no? Justo de este proceso de, pues, pasar el poder, la responsabilidad, la toma de decisiones, donde ya no son en la familia, ¿no? Ya te haces más cargo tú. Lo dividen en 3 etapas, amigo. Ajá, las 3 etapillas. Por ejemplo, la primera de ellas es que al comienzo de esta adultez emergente, el individuo todavía se encuentra inserto en la familia de origen, pero pues ya empieza a crecer las expectativas de autoconfianza y autonomía. Es decir, estoy como en este proceso de estoy entrando a la universidad, ya entendí que esto es lo que me gusta hacer para mi vida, pero pues todavía le digo a mi mamá, oye mamá, voy a ir a tal lado, no tienes unos 100 para gastar el fin de semana, cosas de ese estilo. Así es, pero también un punto importante es que empiezan o yo lo entiendo como que dentro de ella aún hay una dependencia de los padres, por ejemplo en esta cuestión del pago de la escuela, de salidas, actividades, ¿no? Pero ya también empieza a haber como otras expectativas donde persona o el todo emergente empieza a gestionar sus propias cuestiones. Por ejemplo, a lo mejor esto de la ropa, fuera de la escuela. Ya el cómo me quiero vestir. Cuestiones como ese estilo. Bueno, yo así lo pienso, que es como cuestiones hacia... Pues sí, ¿no? El donde ya no me están diciendo, o sea, entendamos lo que desde la prepa, o en general desde la prepa, ya no utilizamos uniforme. Entonces, eso nos ayuda a empezar a desarrollar nuestra propia identidad, nuestros gustos, lo que más nos agrade, lo que nos hace sentir cómodos, termina ya de precisamente cuajar ya hacia la adultez temprana o la adultez emergente. Y entonces, y solo entonces, ya yo empiezo a saber si traigo una playera de Kiss o si me gusta usar camisa y corbata. Exacto, amigo, exacto. Justo esto es importante ahorita que lo mencionabas porque le recuerdo que la adultez emergente va de los 18 a los 28 años. A los 28, ¿no? Y la adultez temprana pues desde los 20 a los 40. Así es, pero justo se empieza a formar parte de esta identidad donde empiezas a ser responsable de ti mismo, como dices ahorita, ¿no? Ya empiezas a ver tus gustos, ¿no? Ya me empiezo a dar cuenta que pues en la escuela me dicen que tengo que utilizar traje para una presentación y entonces pues ni modo, descubro que me veo atractivo con traje. Con traje. Así yo lo descubrí cuando iba a proyectar Ajá, pues eso es esa parte, ya lo empiezo yo a tomar, a hacer mis experimentaciones con lo que a mí me gusta y lo que también el medio me demanda, porque yo cuando trabajaba en reclutamiento y selección, pues sí me pedían ir pues formal, o sea, tenía que usar zapato, pantalón de vestir, camisa, corbata, ¿no? Bendito sea. Pero sí ya tenía que usar un determinado código de vestimenta, que a lo mejor no era tanto en la universidad, pero sí lo era cuando teníamos que hacer prácticas, por ejemplo, en la primaria. O sea, ya voy entendiendo que me siento más cómodo con una cosa que con la otra, pero también tengo que comenzar a adaptarme a lo que el medio me pide, que a lo que pues totalmente yo quiero, pero pues como es la primera etapa en donde no tengo todavía tantas responsabilidades, pues me puedo dejar que la mata larga, la barba, porque no todos los lugares ni no todas las profesiones, por una cuestión que también sí, o sea, sí es cierto, no me voy a ver muy bien con una barbota o pintármela a determinada edad, porque si no me puedo convertir en un chavorruco. Guay, sí. Ajá, pero por lo menos en primera instancia, la primera etapa del recentramiento sí es, dependo, pero ya no tanto, de lo que demanda o dice mi familia de origen. Así es como un ejemplo muy sencillo de esta parte, te digo, tú puedes ir a la escuela, tus padres pues te pagan como esta cuestión. Los pasajes, mis chuchulucos. Así es.
pero aún vives con ellos, ¿no? Podría ser como un ejemplo como más claro, ¿no? Es como, dependes en gran medida, ¿no? Por ejemplo, la segunda etapa nos habla que durante esta adultez emergente, pues las personas aún siguen vinculadas con su familia y no necesariamente están insertos en ella. ¿Qué me refiero con esto? Es, por ejemplo, en Estados Unidos que sí se vive demasiado, o podríamos pensarlo, amigo, en los que se van, Que en Estados Unidos es que en realidad cuando entras a la universidad, algunos de los estudiantes ya viven en los dormitorios de estudiantes o se mudan de estado para estar cerca de sus universidades. Siguen vinculados a su familia porque cuando llegan las vacaciones de verano regresan, pero se tienen que regresar en el ciclo escolar. Pero digo, a lo que yo iba era también, hablando aquí de México, nuestros queridos amigos foráneos, amigo. Ah, sí, los memes de los alumnos foráneos son la onda en donde viven a base de atún. Así es, amigo, donde sí es, puedes armar fiestas ahí, pero pues tienes que caerle con tu latita de atún para que sobreviva el compañero y siga prestando la casa, ¿no? No, pues sí, o el paquetaxo, porque pues ya ves que luego no hay mucho de dónde papear. Así es. Con el amigo foráneo. Un apoyo. Este podcast es vamos a buscar a un amigo foráneo y lo vamos a ayudar, amigos. Apoyen. Abrace a su compañero o a su amigo foráneo. Así es, amigo. Pero es esta parte, ya que, pues como digo, aún dependen económicamente de los padres, quizás no del todo. Ya empiezan, por ejemplo, lo que tú decías, yo creo, esta cuestión de empezar a generar sus propios recursos, ¿no? Ingresos. Ganancias. Exacto. El güey que vende dulces en el salón. Podría ser una parte de esto. ¿Vendiste dulces en el salón, amigo? Ah, sí. Sí, desde la vocacional. Sí, claro, dulces, pan, chapatas, ensaladas. Sí, yo tenía que buscarle de donde agarrara. Así es que si tú, amigo que nos escucha, eres un vendedor de dulces. ¿Proscrito? Bendito seas. Una chulada, gracias por existir. Y déjame decirte que eres un adulto. Emprendedor. Que está en la segunda etapa del recentramiento. Del recentramiento, ajá. Pero, pues, justo, fíjate lo difícil, ¿no? Te digo, de cuestiones que hace uno, que podrían determinar que esa parte ya es, pues, te va conformando tu identidad de un ser adulto, ¿no? Ah, sí, porque entonces ya empiezo a buscar las formas y las maneras de poder empezar a satisfacer determinadas necesidades. Que a veces justo es necesidad, ¿no? A veces hay gente que hay lo gustillo. Hace y hay gente que lo hace como, es que yo pienso que parte de lo que no nos dicen, amigo, de la adultez es lo que viene, lo que tiene que preparar, por ejemplo, cosas sencillas que hay gente que no sabe ni pagar la luz, ni qué se hace en el banco, cómo sacar una tarjeta de crédito. Yo no sé qué pedo con el SAT, amigo, no sé qué chingados. ¿Cómo lo voy a estafar si no sé? Pero cosas así. Sí, es cierto, o sea, eso es una realidad. De repente, los efemáticos, ¿cómo funcionan? Yo dije, ¿qué ya de entrada ya sabemos que Alejandro no paga la luz, él no se encarga de pagar la luz en su casa. No la corten, por favor. Sí, no, pues el cefemático es donde vas a pagar la luz. Así es, los cajaritos, ¿no? Ya donde pagan la luz. Ya, de hecho se ha ido haciendo más sencillo conforme los tiempos avanzan. Yo ya pago mi luz con aplicación, valedor. Ah, pero... Sí, ya hay aplicación. Eso ya es más de adultos, ¿no? Podríamos decir. Chinga tu madre. Sí, de señor Saúl tiene que pagar su luz porque ya me la cortaron. Si ya tienes tu cuenta en Banco Azteca, ya puedes ser adulto, ¿no? Sí, no, pues ya cuando... Pero, por ejemplo, nadie nos habla de cuestiones, a lo mejor ahorita hay mucho meme, pero creo que esta cuestión económica, por ejemplo, algo que hablamos, bueno, no sé si es por ahí. Queridos, déjame, voy a hacer aquí un paréntesis y yo creo que tal vez va por ahí. Queridos podcastescuchas jóvenes, aprovechen ahorita que están en la escuela para sacar su tarjeta de crédito de estudiante y empezar a generar un, ¿cómo se le llama? Un historial crediticio, porque eso es importante. Bueno, saludable, exacto. Porque digo, son cosas por las que yo creo que a veces la adultez podría ser horrorosa, o sea, todo se disfruta, todo tiene su lado bueno, su lado malo, pero creo que esta es una cuestión importante, amigo, porque mucho de la vida de adulto y otro que dirá, más bien no es vida adulta, es vida bodín, ¿no? Y ya, pues... es esta cuestión del dinero y creo que hablaban mucho de esta cuestión de pues los dineros o de las tarjetas de crédito, muy importante. No sé quién decía así, pero esta cuestión justo del dinero que te permite avanzar en otras cosas, ¿no? Justo en tu independencia, de hacerte de tus pues cositas. Pues inclusive el empezar, pues hasta el hecho de cómo voy a ganar ese dinero. No voy a poder seguir vendiendo dulces toda la vida. Por eso les digo que esta parte de quien hace eso también es que yo lo veo, por ejemplo, en muchas personas que pues la verdad ayuda o es un paro vivir con los padres, ¿no? Pero te digo, estas cuestiones que yo he visto, hay gente que se queja de que
O sea, también lo veo en mí, ¿no? Yo me quejo. Yo me quejo. ¿De qué te quejas? De que a veces, pues, de lavar la ropa, o sea, también. Mi jefa va a venir aquí y va a decir, pinche chismoso. No, amigo, yo lavo mi ropa todavía. No, no es cierto, amigo. Ya me ventilé aquí, pero... Yo soy de los que agradece tener lavadora. Huevo, sí. Una vez, amigo, solo una vez la lavé a mano y... Qué chinga, ¿no? Y mi mamá bien fregona ya me quería dar que lavara la de todos. No, ¿quiere usted lavar su ropita, mijo? ¿Quieres hacer brazo? Sí, órale, pues lávele, ¿no? Pero sí es un buen ejercicio lavar ropa, Pero man. algo que no vemos, creo, como adolescentes, como jóvenes, en esta parte de que nos olvidamos que en algún momento vamos a llegar a ser adultos, es que te digo estas cuestiones como lavar tu ropa, el hacer tu quehacer, el buscar formas de ingreso, ¿no? Que empieces con dulces, con algo así. Entender la diferencia entre ingreso y egreso. Exacto, es básico. Que no mames, un garrafón está en 40 varos. Por eso, esas cosas que no ves. O sea, te vas... El kilo de huevo, yo ya veo que el kilo de huevo está a 30 y dices, no, allá está a 35, aquí está a 30. Valedor, he ido a lugares donde está en 40. Ve, sí. La tortilla está a 20, amigo. Fíjate, yo casi no como tortillas, pero no Amigo, sabía que... está Es que no cabrón. El compro bolillo kilo. estaba a 1.20, amigo, ya subió. Está a 2 pesos, ¿no? En 2 pesos, amigo. ¿Qué pedo? Esa es la vida de adultos, amigo. Déjenme les cuento. Esa es mi etapa 3. Es así. Porque la última etapa ya... ¿Así va? Bueno, Sí, aquí ¿no? ya empezamos a dar precios para que vean que la vida de adulto no es fácil. Porque Es ya el bolillo está a 2 pesos, a 2 amigo. pesos, sí, no, mames. Pero bueno, en esa tercera etapa ya viene ya justo más como al término de esta adultez emergente, que es hacia los 30 años, donde pues la persona, les digo, termina esta adultez temprana, y esta fase lo que la distingue es por la independencia de la familia de origen. Y ya dedicarse, ahora sí, a una de dos, a la carrera o al oficio que he elegido, al replantearme cómo construir una familia o una empresa, porque ese es algo que también hablaremos en algún momento, la parte de, una cosa es el proyecto de vida en pareja y que puede ser la familia, una empresa, viajar, y pues otra cosa es que a huevo tenga que tener hijos porque es lo que le sigue. Sí. Sí, eso sí. Creo que una decisión adulta a mí se me haría el hecho de si quieres tener hijos o no. Sí, 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 sí. O sea, Claro, siento que es claro, algo sí. no pensado ahí como, sí. Creo que es algo muy adulto, ¿no? Sí, pues sí, porque pues ya ahí hemos hablado, hemos ahí manoseado un poco el tema, pero de entrada sí, o sea, el tener un hijo ya, fíjate, tan solo si te dijeran vas a ser papá ahorita, Alejandro, ¿qué pasa? ¿Se te afloja el esfínter? Sí, todo, yo creo. No, pues sí, pero fíjate, esas son como las Nunca cosas. me zurré encima de niño, yo creo que Ahora podría ser sí, una primera sería vez. una si me primera pasara. vez, sí, pues sí. Entonces la etapa 3 ya atraviesa esta cuestión en donde ya finalmente vivo completamente aparte de mi familia. Aunque sea en mi cuartito de 4x4 metros, pero ya vivo aparte y yo pago mis cositas y trabajo y veo y demás. Así es, amigo. Que también es... Creo yo que tendríamos que ir replanteándonos esas cosas, no para tenerle miedo a crecer al siguiente nivel, pero sí el ir entendiendo que todo tiene un determinado precio, todo tiene un determinado costo, y también no solo a ver las obligaciones, sino también observar cuáles son los privilegios o los derechos a los que tengo acceso en el punto de estar siendo adulto. Creo que yo una de las cosas con las que voy a cerrar este capítulo es, sí es cierto, ser niño está toda madre. O sea, porque hay alguien que me está cuidando y me dan las cosas y hacen mucho por mí y demás. Todavía te dan dulces cuando vas a pedir calaverita. Pero realmente creo yo que el ser adulto tiene aunque no es siempre tan lindo, tiene muchísimas más ventajas que ser niño. Exactamente. Totalmente. Yo me la pasé chido cuando estaba escuincle, pero disfruto mucho más mi etapa. ¿Tú qué dirías? Yo pues disfruté mucho mi etapa de niño. Creo que en esta parte del ser adulto me está costando, amigo, me está costando. Creo que por la idea, por muchas cuestiones, pero a mí me está costando, estoy sufriendo. Amigos, estoy sufriendo. Tú si quieres regresar a ser escuincle. No, amigo, es que yo creo que algo que yo me quedaría mucho de lo del test es que viene esta parte donde tú eres responsable. Siempre lo has sido, pero a veces te digo, ahora no puedes, ¿no? Razón. Responsable de tus decisiones. Llega la etapa adulta donde ya no le puedes echar la culpa a los padres. Es que no me quisieron de chiquito y esas cuestiones. Puede ser, pero en algunos lados te dicen, bueno, y tú ya estás grande, si no te cuidaron, tú ya estás peludote, grande. ¿qué pasó? Para cuidarte, para hacerte responsable de lo que no te dieron.
para darte a ti lo que quieres. O sea que tú estás en el proceso de ya no saber a quién echarle la culpa. Sí, amigo. Ya a mí me di cuenta que es a mí no querer ser adulto. No he querido renunciar. Por eso me saca mucho de onda cuando me dicen señor. Pero algo que yo quería, con lo que yo quería cerrar, ¿no? Es que, pues bueno, vamos a estar hablando más a detalle de todas estas cuestiones, en otros temas lo vamos a retomar. Pero una parte que creo que es importante la vida adulta y que tiene que ver con, a lo mejor, transitar esta parte satisfactoriamente, tiene que ver mucho con las relaciones que se viven incluso con los padres y pues con las amistades y con la pareja. Creo que es con lo que yo dejaría, ¿no? Que se cuestionen si han visto como esta cuestión donde si ustedes creen que son adultos, no lo son. Han visto algunas cosas como cuál creen que es la vida de adulto, ¿no? Y sobre todo que se cuestionen estas metas, ¿no? De esto que decías, de la responsabilidad, los objetivos, las parejas, de la vida de adultos que quieren construir para que vayan fomentando acciones pues que los lleven a esta vida adulta, sana y responsable. Perfecto, pues yo creo que coincido contigo en esa parte. Replantéense, queridos podcast escuchas, cómo están entrando a la adultez y en qué etapa del recentramiento se encuentran. Así es, amigo. Cómo la batallan y cómo la libran. Entonces, Alejandro, échate las redes. Claro que sí. Recuerden, estamos en Facebook, en Instagram, como El Aquelarre Podcast. Pueden escuchar en Spotify. Ya estamos en Apple Podcast. Así es, Amazon Music, todavía seguimos correteándote, culero. Así es. Y pues, como les digo, estamos en YouTube, en Facebook, como El Aquelarre Podcast. Ahí síganos. Recuerden suscribirse, darle like. Activar la campanita. Así es, comenten. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Como les decía, a lo mejor algunos temas de, pues, ustedes si son adultos, que creen que nos faltó, cuestiones ahí, no sé. Pues mira, tan solo pregúntense en qué etapa están y cómo la están librando. ¿Cómo la están librando? Así Exacto. es. Finalmente recuerden seguir escuchando, porque ya estamos trabajando así, mira, de la manita. Somos El Aquelarre Podcast, El Aquelarre con Saúl Nieto y Alejandro Varela, junto con La Maldita Historia de Oscar Oleg. Estamos corriendo, tomados de la mano en ese campo Así es. de girasoles como Shrek y Fiona. Qué Así bonito, es, estamos qué así bonito. es. Recuerden La Maldita Historia, los hijos e hijas malditos de la historia. Y sobre todo recuerden al patrocinador Bumble Roller Skate y cómprense sus patinetas. Así es, Sus aprovechen patines, el buen ¿no? fin, El buen estaba fin. a todo lo que daba. Finalmente, un agradecimiento especial a nuestro diseñador, Paquito Ibarra, búsquenlo, Paquito Ibarra. entren, observen Sí. su trabajo, mira, ay. Sí, comenten, Así mándenle, díganle, haznos un logo. Ya por ahí alguien me dijo, Hazme mi caricatura. ya sí, hazme mi caricatura. Por ejemplo, ahí los fans que conocen a Paquito, ahí les invito a que le comenten, a que le manden un mensaje y le pregunten, oye, ¿para cuándo la caricatura de Alejandro? Y ya, ahí se las dejo. Ahí te la dejo al costo, ¿eh? Ahí te la dejo el cosco. Vida de adulto, amigo. Así Tienes es. que ir preguntando. Finalmente, esta vez yo voy a cerrar con la frase. Sí, amigo. Sí, porque Échatela. ahora sí. Va a ser un tanto poco usual, tal vez poco motivadora, pero Ay, me a gustó ver. porque yo trago un chingo de café. Ser adulto es una constante preparadera de café. Ay, que tengan una excelente noche día. Hasta la próxima. Nos vemos.